olvidaros desde ya de ser felices y comer perdices. Hoy vengo con la intención de destruiros. Os quiero hablar de 5 libros que me encantaron, pero que no tienen piedad. Que te van a remover porque son duros. Soy Álvaro Villanueva Gracia y esto es La Madriguera. En este canal ya sabéis que nos encantan esas novelas que no nos dejan indiferentes, que nos ayudan a conectar, que nos emocionan. Y hoy vais a ver que lo que traigo es terrorismo emocional. 5 novelas con las que vais a sufrir, con las que vais a conectar con vuestra parte más oscura, con las sombras de la sociedad. Como siempre digo, os dejo en la descripción enlaces de afiliado por si os motiva lo que cuento y queréis comprarlos. Y así ya sabéis que me ayudáis. No me enrollo más, vamos a darle. Quiero empezar haciendo 2 menciones especiales que podrían estar en lo más alto de este top, porque la verdad que son libros duros que te van a remover, pero ya hemos hablado de ellos en otros vídeos que os dejaré, como siempre, por aquí, y quiero traeros 5 novelas distintas. Estoy hablando, lo que digo, como mención especial de La vegetariana de Han Kang y del acontecimiento de Anne Ernaux. Buenísimas, durísimas, pero podéis verlas, como digo, en los vídeos que os dejaré por aquí, ¿vale? Ahora sí, empezamos con material fresquito. Y la primera novela de la que os quiero hablar es Cada corazón un umbral, de Seanan McGuire. Esta novela es relativamente corta, tiene menos de 200 páginas, para mí eso es corta, y en 2017 lo petó. Se llevó todos los premios más prestigiosos de fantasía y ciencia ficción, se llevó el Hugo, el Locus, el Nebula, la trillada completa. Bueno, ¿y de qué va y por qué estoy trayéndola a este top y por qué digo que te destruye por dentro? Pues tenemos una metáfora preciosa de una infancia problemática. Unos niños que son rechazados hasta por sus propias familias, por las distintas singularidades que vamos a ver. Seanan nos va a situar en un escenario de realismo mágico, así con toques oníricos que tanto nos gustan en este canal, en el que estos niños son capaces de abrir puertas a otros mundos en los que su singularidad encaja. Pueden ser felices porque sus diferencias, lo que les hace auténticos, está totalmente integrado, está equilibrado y pueden desarrollarlo de forma plena. Hasta aquí diréis, Álvaro, pero si esto es precioso, parece una utopía. El problema está que cuando esos niños regresan a este mundo y tienen que lidiar con la incomprensión, el rechazo, ver que no encajan, que por mucho que buscan esa puerta al paraíso, no la vuelven a encontrar, pues cuando pasa todo eso, como comprenderéis, todo se destruye. Como digo, hasta sus familias los rechazan, piensan que están totalmente locos y es aquí donde entra en escena Eleanor, una mujer que pasó por esa experiencia cuando era también pequeña y ha montado un internado en el que acoger a esos niños. Ya aquí vamos a ver ya nuestros protas, unos niños muy singulares, como estoy venga a decir, como digo, desde la fantasía, pero que a nada que pensemos vamos a ver qué representa, ¿no? Cada historia de cada niño. Vamos a tener un misterio bastante oscuro que moviliza un poquito la trama y vais a ver que no os va a dejar para nada indiferentes. El libro es autoconclusivo, pero si os quedáis con ganitas de más, forma parte de una colección de 11 librazos. Eso no me he leído así que no os puedo decir qué tal está, lo tengo pendiente, seguir avanzando porque sí que me parece interesante y me gustaría seguir viendo qué es lo que nos propone, ¿no?, la autora. Una metáfora dura, con momentos, como digo, muy oscuros, te va a remover, seguro. Es verdad que puede que no sea para todos, por ser una metáfora, como digo, con toques de mucha fantasía, con mucho realismo mágico, pero tranqui, porque tengo más propuestas que seguro que alguna encaja con tu estilo. Pasamos, por tanto, a la segunda de las novelas que os quiero compartir y estoy hablando de Flores para Algernon, de Daniel Cage. En este caso tenemos un libro de mi género favorito, un libro de ciencia ficción, pero vamos, que si no te gusta el género puedes estar tranquilo, porque como vais a ver, cuando os cuente un poquito de qué va, la ciencia ficción va a estar un poco de premisa inicial, pero casi no lo vas a notar, ¿vale? Que no te eche para atrás el pensar que es un libro de ciencia ficción, porque no es el típico de naves, de futuro y demás. O sea, va a tener algún elemento de ciencia ficción, pero es totalmente leíble por la gente a la que no le gusta el género, ¿vale? ¿De qué va esta novela? Pues vamos a leer El diario de Charlie,
pero es un diario muy, muy especial. Y es que hay un laboratorio farmacéutico que está experimentando con ratones un nuevo medicamento que promete amplificar nuestras capacidades mentales hasta límites nunca vistos. Hasta que la ciencia ficción, como digo. Simplemente es este detallito, ¿vale? Luego es una trama normal, como os estaba a decir. Pues con este contexto vamos a ver cómo el laboratorio, que ya ha hecho experimentos con animales, experimento con ratones, va a pasar a experimentar con humanos y el primer voluntario va a ser Charlie, como decíamos, el que escribe el diario, que es una persona con discapacidad intelectual. Van a pedirle que todo el proceso lo vaya anotando en un diario para poder luego estudiarlo y eso es lo que vamos a leer. Forma además súper interesante porque vamos a ver también esa evolución en la novela. Cómo empieza escribiendo con frases muy cortas, como si fuese un niño pequeño, con tramas como así un poco tontorronas y cómo eso va poquito a poco complejizándose conforme él va cogiendo más capacidades mentales. Es brutal, pero como digo, es súper duro. Vamos a ver cómo a más inteligencia, menos aceptación, muchísimo rechazo a lo que es, a lo que representa. Cómo se da cuenta también de esos juegos que se dan en las relaciones sociales, cómo sufre al tomar conciencia de cómo le trataban cuando tenía discapacidad, cómo siendo adulto, a pesar de aumentar su inteligencia y cuestiones sociales, en las que aún es un niño porque no está acostumbrado, ¿no?, a esos juegos de poder, a esas interrelaciones. Y me encantó cómo la novela juega con la idea de que con menos inteligencia vemos a una persona coherente, vemos a una persona feliz, que fluye, armónica, amorosa, y a más inteligencia van aumentando también poquito a poco todas sus sombras. No os cuento más, a leerlo toca. Seguimos avanzando y le toca el turno ahora a un libro de una de mis autoras favoritas y es Persecución de Joyce Carol Oates. Ya os hablé de ella en el vídeo de mis autores casa, que como siempre os dejaré enlazado por aquí. Todo lo que yo vaya comentando que haya realizado un vídeo os lo dejaré enlazado, ¿vale? En este ranking podría aparecer cualquier libro suyo porque la verdad es que esta mujer es, vamos, es muy emocional, como estoy venga a decir. Cualquiera de sus libros te destruye. Para mí es una reina a la hora de meterse en la mente de las personas, analizar su psicología y generar una trama realista, compleja y dura como la vida misma. He elegido Persecución porque es lo primero de ella que me leí y me dejó súper impactado por la crudeza de lo que estaba leyendo. A ver cómo os transmito esa dureza sin chafaros así mucho lo que es la trama. Bueno, pues tenemos a una mujer que acaba de casarse y justo el día después de su boda sufre un accidente. Su reciente marido empieza a darle vueltas, no le cuadra mucho porque además justo el día antes de la boda la vio rarísima y empieza a investigar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido un accidente? ¿Se ha intentado...? Por otro lado, tenemos a nuestra protagonista, una mujer adulta que desde niña tiene unas pesadillas que le han perseguido, en la que se ve caminando por un campo lleno de huesos y calaveras. Hacía mucho que no las tenía, parecía como que había superado esa especie de sueños, pero justo el día antes de su boda vuelve a tenerlos, vuelve a tener un sueño idéntico al de su infancia. Y hasta aquí puedo contaros. Un libro lleno de misterio, contado de una forma muy fresca, dinámica, pero a la vez súper dura. Además, Joyce va a escribir de una forma muy particular. A mí me encanta, vais a ver cómo refleja súper bien todo ese mundo interior que estoy comentando de los personajes a través de la propia estructura de la novela. Conforme va avanzando la trama, vais a ir atando cabos, vais a ir viendo qué está pasando y todo se va volviendo cada vez más turbio. Con un estilo impecable, ya os conté con el otro vídeo, que juega, como estoy diciendo, hasta con la estructura. Pone muchas palabras en corchetes para transmitir todo ese mundo interno, capítulos muy cortos, con frases dinámicas al inicio para generarte esa intriga, esa velocidad, capítulos más largos y recargados cuando quiere generarte esa sensación de cansancio, de debilidad, de no poder más. Un 10 como una catedral. Nos quedan 2 recomendaciones y voy a pasar ahora a una novela que leí el año pasado y desde entonces la recomiendo a todas las personas con las que me encuentro. Es de literatura asiática, dura, no es para todos, pero a mí me encantó. Estoy hablando de una cuestión personal de Ken Saburo Oe. Esta novela nos va a remover hacia muchísimas direcciones porque es cruda en muchos sentidos. Ya os digo, no es para nada políticamente correcta. Nos va a contar la historia de un hombre de mediana edad en plena crisis existencial, muy típico de la literatura asiática, que cuando empieza, ¿no?, está en el barrio de su juventud intentando conectar
con todos esos elementos que le daban sentido. Hace tiempo que se siente vacío, que ve que funciona un poco en piloto automático y encima, justo en ese momento, su mujer está dando a luz a su hijo. Muchas cosas que quería hacer de joven, ya, sí que sí va a ser complicado que las haga ante la nueva situación. Y está un poco eso, en ese barrio de su infancia, como reanalizando, ¿no?, lo que ha sido su vida, viendo lo vacío que se encuentra. Con todo este run run está cuando al llegar al hospital descubre que su hijo ha nacido además con un problema físico en el cerebro que hace que se vea totalmente deforme, que vaya a vivir toda su vida con una discapacidad muy muy severa. En ese momento ya el protagonista se rompe y vamos a ver cómo entra en un bucle, cómo entra en una caída libre. Vemos cómo esa crisis se agudiza, la salida que le da a esas emociones nos va a remover muchísimo porque ya veréis que éticamente pues como que no está muy bien visto. Vamos a ver también cómo se debate sobre qué hacer con su hijo, con ideas súper duras, una sociedad también muy hipócrita que le va a juzgar, que le va a vapulear. A mí me encantó, pero sí que he de reconocer que de lo duro que es genera muchísimas opiniones enfrentadas. He visto por ahí a gente que lo detesta, que dice que los temas eran súper grotescos y que no les gustó para nada. Ya me diréis qué os parece a vosotros en los comentarios, como siempre. Ya acabamos con lo que para mí es una joya de la ciencia ficción. Lo primero que leí de este autor, además, y menudo comienzo. Estoy hablando de Solaris, de Stanislav Lem. Este hombre tiene como dos tipos de libros. Tiene novelas súper profundas, filosóficas, oscuras, y otras que también he leído un poco y no me ha terminado a mí de convencer, con un toque así como de humor, irónicas, un poco absurdas, así como a lo Mortadelo y Filemón. Este último estilo, como digo, no me termina de convencer. Pero Solaris es del primero, del que me encanta. Me sorprendió muy gratamente, es una ciencia ficción con una carga psicológica muy grande, súper filosófica, mezclada, en este caso, con elementos de terror. No es terror como tal, no vamos a ver monstruos, sustos, ni nada así, pero la atmósfera que genera y de lo que habla es un terror psicológico, pero claro. Bueno, que me estoy enrollando, pero ¿y de qué va? Pues tenemos un escenario en el que la humanidad ha descubierto un nuevo planeta con características nunca vistas. Está cubierto por un mar rojo que parece así como que fluctúa, como si fueran nubes, que parece que no se ajusta además a lo que los humanos conocemos del universo. Parece como que rompe las leyes de lo que conocíamos. Orbitando este planeta va a haber una pequeña estación espacial que hemos enviado desde la Tierra con astronautas investigando todas esas características insólitas del planeta. A esa estación espacial acaba de llegar un psicólogo a poner algo de orden porque en las últimas semanas ha aparecido un astronauta muerto, en principio y el resto está completamente fuera de sí. Pero desde que llega la cosa se pone así un poquito raruna y empiezan a pasar cosas fuera de lo normal. Un libro de 10 también, en este caso complejo, hay que reconocerlo, no es tan sencillo como los anteriores, este es bastante complejo, por eso lo he dejado para el final, pero que me pareció brutal en todos los sentidos. Como digo, va a abordar temas como la consciencia, la propia humanidad, cómo la culpa nos reconcome, la conexión con nuestro mundo emocional y todo esto con escenas súper duras, casi de terror. Los personajes van a sufrir muchísimo y nosotros más aún con todos ellos. Pero ya vais a ver que os va a dejar un pozo, un sabor residual increíble. Y ahora que ya conoces estas 5 novelas con las que sí o sí vas a sufrir, déjame invitarte a que veas este otro vídeo con 5 microrelatos que vas a leer en 5 minutitos que te van a hacer pensar muchísimo y que además vas a encontrar gratis en la propia descripción del vídeo. Poco más que decir. Un saludo y que la fuerza te acompañe.